Mi nombre de pila es Joven Antonio Ojeda Pacheco, contador público egresado de la Universidad Popular de Cesar Sessional Aguachica, especialista en gerencia tributaria de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. La reforma tributaria, Ley 1607 del 2012, creó un impuesto de carácter nacional llamado CRE. A través de estos 4 puntos voy a dar a conocer por qué se crea CRE, los elementos del impuesto, obligados a efectuar aportes a la seguridad social y aportes para fiscales, y voy a mostrar 3 ejemplos de personas jurídicas que van a ser afectadas con el CRE. ¿Por qué se crea el CRE? Lo primero que hace que se origine el CRE son los contratos de estabilidad jurídica. ¿Qué son los contratos de estabilidad jurídica? La Ley 963 de 2005 da la creación de los contratos de estabilidad jurídica y es la forma como el Estado promueve inversiones nuevas y ampliar las existentes en el territorio nacional. ¿Qué dice lo que son los contratos de estabilidad jurídica? Dice, mediante estos contratos el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos algunas de las normas que hayan sido identificadas en los contratos como determinante de la inversión, el inversionista tendrá derecho a que se les continúe aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo. ¿Qué significa esto? Que al firmar el contrato de estabilidad jurídica, el inversionista establece qué artículos del estatuto tributario o de normas que tengan que ver con la tributación no podrán ser alteradas, y si esa alteración les afecta, no los tocará. En pocas palabras, si hay una reforma tributaria que aumente los tributos a esas personas, esos artículos no se modifican para ellos. En el artículo tercero dice normas e interpretaciones objeto de los contratos de estabilidad jurídica. Dice, en los contratos de estabilidad jurídica deberán indicarse de manera expresa y taxativa, las normas y sus interpretaciones vinculantes realizadas por vía administrativa que sean consideradas determinantes de la inversión. O sea que el inversionista debe decir, esta y esta norma no quiero que me la alteren. También dice en su segundo inciso que podrán hacer objeto de los contratos de estabilidad jurídica los artículos, incisos, ordinales, numerales, literales y parágrafos específicos de leyes, decretos o actos administrativos de carácter general. O sea que no, simplemente yo digo, este parágrafo de este artículo quiero que me quede igual, o este parágrafo de este inciso, de este artículo, de esta ley, quiero que me quede igual durante los 3 o 20 años que dure el contrato de estabilidad jurídica. Pero el mismo contrato de estabilidad, la misma ley, la ley 962 de 2005, establece limitaciones a los contratos de estabilidad jurídica. Y lo dice en su segundo inciso, dice, no se podrá conceder la estabilidad prevista en la presente ley sobre normas relativas a el régimen de seguridad social, la obligación de declarar y pagar tributos o inversiones forzosas que el gobierno nacional decrete bajo estados de excepción. Los estados de excepción los encontramos en el artículo 212 del artículo 215 de la Constitución Nacional. Los impuestos indirectos, la regulación prudencial del sector financiero y el régimen tarifario de los servicios públicos. ¿Qué significa? Que todas estas formas de recaudar ingresos por parte del Estado no podrían ser tocados por los contratos de estabilidad jurídica y por lo tanto afectaban a las personas que lo firmaran. Pero los contratos de estabilidad jurídica tenían algo muy grave, y es que en su artículo 5 decía que había una prima en los contratos de estabilidad jurídica y la persona o el inversionista que fuera a hacer una inversión, valga la redundancia, debía pagar una prima igual al 1% del valor de la inversión. Por esta prima que se paga acá, los contratos de estabilidad jurídica no se podrían tumbar después. ¿Por qué? Porque en un caso similar ya la Corte se ha pronunciado y dice lo siguiente. En la sentencia 1114 del 2003 dice que cuando la ley otorga un beneficio tributario a quien ha dado a cambio de ello una contraprestación, en este caso la prima, el beneficio tributario no se puede vulnerar por norma posterior. Entonces muchas personas que firmaron contrato de estabilidad jurídica decían, mire, yo quiero que me quede
o yo quiero blindar el artículo 207 rayado, renta decente. Con respecto al tema de la renta decente, yo encontré en vanguardia.co un artículo del 11 de marzo del 2012 que dice lo siguiente. Según cálculo de la DIAN, entre el 2004 y 2010, el costo fiscal de la renta decente y de los impuestos no constitutivos de renta para personas jurídicas y naturales sumó 46 billones de pesos, una cifra para muchos descomunal, cuando los recaudos del país por impuestos sumaron 86.6 billones de pesos el año pasado. Entonces muchas personas que hicieron con los contratos de estabilidad jurídica blindaron los artículos que le beneficiaran. Uno de ellos es el artículo 207 rayado, que habla de otras rentas decentes. También blindaron uno muy importante, que es el artículo 158 raya 3, que habla que la inversión en activos fijos productivos podrán ser deducibles. Entonces muchas personas que firmaron contratos de estabilidad jurídica dijeron, mire, este artículo déjemelo quieto, no me lo altere, y si sale una norma posterior que dice que no se podrá utilizar, yo lo puedo seguir utilizando. Y eso sucedió, porque la ley 1430 del 2010 en su artículo primero dijo que a partir del 1 de enero del 2011 este beneficio no operaba para los contribuyentes, excepto para los que ya firmaron contratos de estabilidad jurídica. Quiere decir que actualmente esas personas, si hacen una inversión en activo fijo real productivo, pueden tomarse el dulce 40% de esa inversión. Los demás, nada. Otra cosa que originó que se quedaran los el impuesto CRE es la ley 1429 del 2010, la ley de formalización, que traía una progresividad en el impuesto de renta a las personas que se formalizaran, y era la siguiente. En los 2 primeros años de haberse formalizado, la tarifa del impuesto a la renta era del 0%. En el tercer año se pagaba el 25% de la tarifa del impuesto de renta. En el cuarto año el 50%, en el quinto año el 75% y en el sexto año el 100%. Elemento del impuesto. Sujeto activo. Según el artículo 26 de la ley 1607 del 2012, el sujeto activo es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la encargada de controlar dicho tributo. Sujeto pasivo. A esta parte vamos a gastarle bastante tiempito. El artículo 20 de la ley 1607 dice lo siguiente. Créase a partir del 1 de enero de 2013 el impuesto sobre la renta para la equidad, CRE, como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en los términos previstos en la presente ley. Entonces, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Las sociedades. ¿Quiénes son las sociedades? Miremos. Entonces, cuando hablamos de sociedades, nos vamos al Código del Comercio. Y ahí encontramos las sociedades en comandita, que pueden ser simple por acción, las colectivas, las limitadas, las anónimas. Y encontramos unas sociedades que llaman sociedades agrarias de transformación, que están en la ley 811 del 2003. Y las últimas, el boom, las sociedades anónimas simplificadas, ley 1258 del 2008. Todas estas personas jurídicas, por ser sociedades, están sometidas al impuesto CRE. Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas. Personas jurídicas y asimiladas. ¿Quiénes son las personas jurídicas asimiladas? Entonces vamos. El inciso segundo del artículo 13 del Estatuto Tributario dice que se asimilan a sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades ordinarias de mina, las sociedades irregulares o de hecho de características similares a las anteriores, las comunidades organizadas. Al mismo tiempo, el parágrafo 1 del artículo 19 dice lo siguiente. Sin perjuicio de lo previsto en los numerales 2 y 3 del presente artículo, y en los artículos 22 y 23, el 22 y 23 son no contribuyentes, las corporaciones, fundaciones y asociaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro que no cumplan las condiciones señaladas en el numeral 1 de este artículo
son contribuyentes del impuesto sobre la renta para cuyo efecto se asimilan a sociedades limitadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas entidades no cumplan con estas condiciones, se asimilan a limitada. ¿Cuáles son esas condiciones? El artículo 19, en su numeral 1, tiene 3 literales. Y las fundaciones y corporaciones y asociaciones, para que no se consideren asimiladas a limitada, deben cumplir estos 3 literales, que son: A, que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de salud, deporte, educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental o a programa de desarrollo social. B, que dichas actividades sean de interés general. Y C, que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social. Si estas corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro cumplen con estos 3 literales, no se asimilan a limitada y por lo tanto no son contribuyentes del CRE. También son personas jurídicas asimiladas las empresas unipersonales, artículo 80 de la ley 223/1995, y las empresas activas de trabajo. Sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. ¿Quiénes son contribuyentes? Por norma general, el artículo 7 y el artículo 12 del Estatuto Tributario dice lo siguiente. El artículo 7 dice que todas las personas naturales y las asociaciones líquidas están sometidas al impuesto sobre la renta. Lo mismo dice el artículo 12. Sociedades y entidades sometidas al impuesto. Las sociedades y entidades nacionales, ojo, nacionales, ese término va a estar de moda, son gravadas tanto por sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como sus rentas de origen de fuente extranjera. ¿Qué significa esto? Según el artículo 12, que en Colombia los contribuyentes del impuesto de renta contribuyen por renta mundial o pagan por renta mundial. ¿Qué significa? Lo que ganan por fuera de nuestra frontera y lo que ganan adentro de Colombia, si son entidades o sociedades nacionales. Si es una sociedad y entidad extranjera, entonces son grabadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional. Entonces toca mirar qué entidades no son contribuyentes. Pues, todas las personas jurídicas son contribuyentes. Entonces, el artículo 22 es taxativo y dice quiénes son no contribuyentes. Entonces aquí aparece una relación de unas entidades que no son contribuyentes, por lo tanto no son sujeto pasivo del CRE. Al mismo tiempo, el artículo 23 también nombra otras entidades que no son contribuyentes. Y por último, el artículo 23-1 también dice que los fondos de inversión, los fondos de valores y los fondos comunes no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Entonces, estas personas que se establecen como no contribuyentes del impuesto de la renta tampoco lo son del CRE. Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. ¿Quiénes son las sociedades y personas jurídicas que son declarantes del impuesto de la renta? El artículo 591 dice lo siguiente. Están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por año grabable de 1987 y siguientes. Todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto, o sea, todos son las personas naturales y las personas jurídicas. ¿Con excepción de quién? Del artículo 500, de los que dice el artículo 592, 593 y 594-1 del Estatuto Tributario. ¿Qué significa eso? Que las personas que cumplan con el 592, 593 y 594 no están obligadas a declarar, pero estos 3 artículos únicamente hablan de personas naturales. ¿Qué significa eso? Que todas las personas jurídicas contribuyentes del impuesto de la renta son declarantes de dicho impuesto. Entonces, el sujeto pasivo del impuesto CRE son las sociedades y personas jurídicas y similares contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Hecho generador. El artículo 21 de la ley 1607 del 2012 dice que el hecho generador del impuesto sobre la renta para la equidad CRE lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos. Si hacemos un símil, lo que genera
o lo que me hace acreedor del impuesto de renta es la realización de ingreso. Realización de ingreso, aquí habla de la obtención. Tocará mirar la diferencia en un decreto reglamentario. Base gravable. Es importante determinar la base gravable. En el CRE se toma la misma base gravable del impuesto de renta, pero con unas pequeñas variaciones. Vamos a verlo. Tomamos la misma base del impuesto, o sea, la misma forma de depurar el impuesto de renta, pero con algunas variaciones. Tomo los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios, excepto los de ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque la norma en el inciso segundo del artículo 22 dice que para efecto de determinar la base mencionada, en este artículo se excluirá las ganancias ocasionales de que trata los artículos 300 a 305 del ET. A esos ingresos brutos, quítele, réstele las devoluciones, rebaja y descuento. Réstele los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que van del 36 al 53. Pero aquí la norma me habla de los artículos textualmente y no me incluye, o me incluye. Ojo lo que pasa acá. Estos artículos los incluye dentro del rango, pero hay algo curioso, esos artículos están derogados. El 36 raya 4, el 36, el 37, el 43 no está derogado, pero no está incluido. El 46 está incluido, pero está derogado. O sea, lo incluye para restar de la base de los ingresos en el CRE, pero esos ingresos no constitutivos ya están derogados. Y estos otros que únicamente pueden ser utilizados por ¿quién? Por personas naturales. Pero hay algo muy curioso. En los ingresos no constitutivos que restan los ingresos para obtener la base del CRE, aparece el artículo 47, gananciales. La pregunta del millón, ¿cómo será o cómo hará una persona jurídica para obtener gananciales cuando todos sabemos que los gananciales se obtienen cuando se termina la relación marital y en esa relación marital se obtuvieron o se hizo un patrimonio? Entonces es inaplicable el artículo 47 para deducir del CRE. Le seguimos restando los costos normales y las deducciones, excepto cuál deducción no me aceptan para restar de los ingresos y obtener la base del CRE, excepto lo que tiene que ver por deducción de donaciones. Acuérdense que para hablar de deducciones por donación se habla desde el artículo 125 hasta el artículo 125 raya 4 del Estatuto Tributario. O sea que las donaciones no se restan de los ingresos para obtener la base del CRE, porque la norma no lo contempla. Menos rentas exentas. Entonces, las rentas exentas que puedo restar de los ingresos para obtener la base gravable del CRE, las dice textualmente el artículo 22. ¿Y son cuáles? Lo de la decisión 578 de la CAN, lo que dice el artículo 4 del decreto 841 de 1998. Esto habla de exención de impuestos, tasas y contribuciones a los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual consolidado, de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación de fina. Habla de puro fondo de solidaridad y pensiones de cuento. También puedo restar de los ingresos para obtener la base del CRE lo del artículo 35 de la ley 100 de 1993. Esa habla de qué, de los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual consolidado, puro fondo de pensiones y todo ese cuento. También puedo restar de los ingresos la siguiente renta exenta, la contemplada en el artículo 81 de la ley 964 del 2005, que habla de los títulos de ahorro a largo plazo para la financiación de vivienda. Estarán exentos del impuesto de renta y complementario. También puedo restar como renta exenta el artículo 56 de la ley 546 de 1999. Incentivo a la financiación de vivienda de interés social subsidiable. Dice, las nuevas operaciones destinadas a la financiación de vivienda de interés social subsidiables no generan rentas gravables por término de 5 años. O sea, aquí está exento las operaciones destinadas a la financiación de vivienda.
Y también el numeral 9 del artículo 207 rayado, que fue el único que permitió que se descontara de los ingresos para obtener la base gravable del CRE. Pero ojo, en los años 2013 al 2015. Y este numeral 9 del artículo 207 rayado habla de la utilidad en la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública, a que se refiere los literales B y C del artículo 58 de la ley 388 de 1997. Quiere decir que cuando el Estado quiera construir una obra que beneficie a todos y usted se la venda directamente, esos ingresos son exentos tanto de renta como del CRE. Después de restarle la renta exenta, obtengo la base gravable. Tarifa. La tarifa de impuestos de renta para la equidad CRE será del 8%, pero para los años gravables 2013, 2014 y 2015 será del dulce 9%. Dice que este punto adicional se aplicará de acuerdo con la distribución que se dará en el párrafo transitorio siguiente. Hay una distribución que establece para que ese es el 1%. Vamos a ver lo que afectó el CRE con respecto a los obligados a efectuar aportes a la seguridad social y aportes para fiscales. Entonces, si es sujeto pasivo del CRE, ¿qué dice con respecto a la seguridad social y aportes para fiscales? El artículo 25 dice lo siguiente: a partir del momento en que el gobierno nacional implemente el sistema de retención en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la equidad CRE, y en todo caso antes del 1 de julio del 2013, estarán exoneradas del pago de los aportes para fiscales a favor del SENA y el ICBF, quienes, ahí lo dice, las sociedades y personas jurídicas asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios. Esto que está acá, sujeto pasivo del CRE. Pero ¿para quién? O sea, ¿sobre quiénes no pagarán esos aportes para fiscales? Sencillo, correspondiente a los trabajadores que devengan individualmente considerados hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Resumamos. Si usted es sujeto pasivo del CRE, no está obligado a hacer aportes para fiscales del SENA y el ICF en el pago que le haga a aquellos trabajadores que devenguen hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto comenzará a más tardar el 1 de julio del 2013. Quiere decir que desde que fue expedida la ley hasta el 30 de junio, usted tiene que seguir pagando los famosos aportes para fiscales de SENA e ICBF. Pero a partir del 1 de enero del 2014, en el artículo 31 de la ley 1707 del 2012, dice que a partir del 1 de enero del 2014 estarán exoneradas de cotización al régimen contributivo de salud del que trata este artículo, ¿quiénes? Las sociedades y personas jurídicas asimiladas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario. Estos que están en rojo son el sujeto pasivo del CRE. ¿Por quién? Por sus trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, resumamos. Soy sujeto pasivo del CRE. A partir del 1 de julio del 2013, ¿cierto? A partir del 1 de julio del 2013, no estará obligado a hacer aportes para fiscales que al SENA, al ICF. Pero a partir del 1 de enero del 2014, pues se estaría ahorrando el 8.5, que es la contribución por salud, pero para aquellos trabajadores que devenguen hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si usted no es sujeto pasivo del CRE, mire, si usted no es sujeto pasivo del CRE, entonces el parágrafo 2 del artículo 20 de la ley 1607 dice lo siguiente: las entidades sin ánimo de lucro no serán sujetos pasivos del impuesto de la renta para la equidad CRE y seguirán obligados a realizar los aportes para fiscales y cotizaciones y que trata el artículo salud, SENA y subsidio familiar. Ahí se lo resalté en colores. Entonces, las entidades sin ánimo de lucro tendrán que seguir haciendo la pila normalita como la que vienen haciendo y no tendrán ninguna exención. Pero mire lo contrario. En el inciso segundo del artículo 25 dice: asimismo,
las personas naturales empleadoras, estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes para fiscales de SENA, ICBF y el sistema de seguridad social por los empleados que devengan menos de 10 salarios mínimos legales vigentes. 10 salarios. Entonces, lo anterior no aplica para personas naturales que empleen menos de 2 trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes que trata este inciso. Aunque las personas naturales no son sujetas del CRE, la norma le dio esa posibilidad de que no hicieran aportes para fiscales del SENA y el famoso 8.5 de salud, pero para aquellos trabajadores que devenguen menos, no es hasta, sino menos de 10 salarios mínimos legales vigentes. Únicamente podrán aplicar esto las personas que tengan o que empleen por lo menos 2 trabajadores. Me explico. Lo anterior no aplicará para personas que empleen menos de 2 trabajadores. O sea, si usted como persona natural tiene 2 empleados o más, se puede beneficiar de este pago, omitiéndolo siempre y cuando la persona a la cual usted tiene afiliada a la seguridad social sea un trabajador que devenga menos de 10 salarios mínimos legales vigentes. Requisitos para la deducción. Por allá en el artículo 108 decía que los aportes para fiscales eran requisitos para la deducción de salario. Entonces a ese artículo se adicionó un parágrafo diciendo que para los contribuyentes del CRE no es requisito para que lo que pague por salario se lleve a la declaración de renta como un gasto. En pocas palabras, como no estoy obligado a contribuir con SENA e ICBF, pues lógicamente tampoco es un requisito para que lo que yo pague por salario no se me acepte en la declaración de renta. Quiere decir que para incluir en la declaración de renta los pagos por salario ya no es requisito haber hecho aportes para fiscales, siempre y cuando la persona a la que le esté pagando o el empleado no tenga ingresos superiores a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Al mismo tiempo, el artículo 114 dice deducción de aportes, dice los aportes efectuados por los patrones al ICBF serán deducibles. Y también se le diseñó un parágrafo con la misma característica diciendo que ya no es requisito haber hecho el pago del ICBF. ¿Para qué? Para que se me acepte los pagos por salarios como deducible en la declaración de renta. Ejemplo. Tengo 3 casos para explicar el impacto que tienen CRE en algunas personas jurídicas. Primer caso, sociedad con rentas exentas. En este ejemplo tengo una columna que es la depuración en renta y otra columna que es la depuración en CRE. En el caso de renta, la persona se dedica al servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado. Esta actividad que está acá, según el artículo 207 rayado, está exenta. Por lo tanto, todo lo que se gane no pagaría impuestos. Pero, a partir del 1 de enero o del año 2013, se tomará la misma base y pagará el dulce 9%. Aquí lo vemos. O sea, en renta el 25% no lo paga, pero me pagaría el 9% por CRE con la misma base gravable. ¿Por qué? Porque no tuvo las variaciones que la norma en el artículo 22 me dice. Siguiente caso. SAS se acoge a la ley 1429 del 2010, se constituye en el 2011 y realiza donaciones. SAS se acoge a la ley 1429 del 2010, se constituye en el 2011 y realiza donaciones. Entonces, si se acoge a la ley 1429 del 2010, hablamos de la formalización empresarial. Entonces dice que durante los 2 primeros años el impuesto es 0. A partir del tercer año paga el 25% de la tarifa. En este caso estaríamos hablando de 2011, 2012 y 2013. ¿Qué significa? Que en el 2013 esta SAS pagaría el 25% del 33 del 25. El 25 del 25, porque el impuesto de renta quedó al 25%. Adicionalmente pagaría
adicionalmente pagaría un 9% del CRE. Pero mire la diferencia. En la columna de renta, que hice aquí, las donaciones que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 125 al 125 regla 4 del Estatuto Tributario para ser deducible, se restan de la utilidad y me ayudan a bajar el impacto del impuesto de renta, ¿cierto? Pero ya en el CRE, esa deducción no es aceptada, por lo tanto no puede restar. ¿Qué quiere decir? Que la base gravable en el CRE se me aumenta en la misma proporción de las donaciones. Entonces, miremos el ejemplo. Si no hubiera la reforma tributaria, esta empresa pagaría el 25 del 33. El 25 del 33. O sea que hubiera pagado 18.282.316 pesos sobre una utilidad ante impuesto de 221 millones de pesos. Pero, como hubo una reforma tributaria y cambió el cuento, entonces ahora tiene que pagar el 25 del 25 y un 9% de CRE. ¿Qué significa? Que ahora va a pagar 38.792.712 pesos. Como estamos viendo, la reforma tributaria con ese cambio lo que está haciendo es incrementar el recaudo tributario por renta. Siguiente ejemplo. Sociedad con deducción por donaciones. Una SA en el impuesto de renta y el CRE. Lo mismo. Lo único que vamos a ver es el impacto que tiene el no aceptar las deducciones en el CRE. En el impuesto de renta, la persona cumple con los requisitos del artículo 125 al 125 regla 4 para que se le acepten la deducción por donaciones, lo cual hace que baje su tarifa. Entonces, miremos. Si no hubiera sucedido la reforma tributaria, ese señor pagaría de impuesto de renta que estaba al 33%, 73.153.344. Este impuesto de renta no lleva anticipo ni nada, solamente es bruto. Pero con la reforma tributaria, aparentemente el impuesto de renta se bajó a 55 millones de pesos. Pero, en el CRE, el impuesto fue 24.936.912. ¿Por qué? Porque las donaciones no se me aceptan, Por lo tanto, si sumo lo de la renta y sumo lo del CRE, por los mismos ingresos y por la misma utilidad, ese personaje va a pagar 80.356.112 pesos. Lo que equivale a decir que el impuesto de renta se aumenta en un porcentaje o en un valor apreciable. Estos son los tres ejemplos que tenía para que ustedes vieran el impacto que tiene el CRE en las personas jurídicas que se ven afectadas y que son sujetos pasivos de dicho impuesto. Bueno, hasta aquí mi conferencia. Espero que les haya servido. Hasta luego.